7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y de la televisión nacionales. En este lunes, pues 17, 18 de mayo, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y buenos días a las teleaudiencias del canal Teleuniverso que se incorpora a partir de las 9 de la mañana, igual que el canal 24. Buenos días a todos y a todas. Entonces, inmediatamente estos son nuestros temas de agenda. La desescalada anunciada anoche por el presidente Danilo Medina, Trump, Bolsonaro y López Obrador, caminos a liderar los peores manejos de la pandemia. El acuerdo que termina con la crisis postelectoral en Afganistán, y entonces tenemos las elecciones del 5 de julio y la polémica sobre el voto en el exterior. Pero antes hay tres temas breves que toco, tres alusiones muy breves. En primer lugar, pues lamentar mucho el fallecimiento de Christopher Aneudy Bell, de 40 años de edad, hijo del esperotero Jorge Bell. Recientemente comunicamos o lamentamos la muerte de un hijo de Luis Polonia, de 25 años de edad. El hijo de Luis Polonia murió en los Estados Unidos. Christopher Bell, el hijo de Jorge Bell, falleció en el día de ayer en La Romana por causa de un derrame cerebral. Así es que lamentamos mucho este hecho. Por otra parte, en el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de las Telecomunicaciones en la República Dominicana y del Día Mundial de las Telecomunicaciones. Y en la República Dominicana, a propósito, se produjeron unas declaraciones del presidente del Consejo del Indotel, Nelson José Guillén Bello, que entre otras cosas, él destaca lo siguiente. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, conmemoró el Día Mundial de las Telecomunicaciones, destacando el rol que las tecnologías de la información y la comunicación TIC pues han jugado durante la crisis del COVID-19 para facilitar la gestión de la red de salud, mantener operativa la administración pública, hacer posible la educación a distancia, viabilizar la actividad económica de vastos sectores de la población y mantener informados y comunicados a los dominicanos. Entonces, en ese sentido, también, pues, él dice que la emisión de la resolución, destaca la resolución 02-2020, que ha establecido la obligación de las empresas prestadoras de garantizar la continuidad de sus servicios sin cancelarlos o suspenderlos, aún en el evento de falta de pago por el consumidor durante el periodo de emergencia. El presidente del Indotel informó que alrededor de 120,000 personas han podido acceder además a servicios de internet gratuito a través de más de 1,000 puntos Wi-Fi distribuidos a lo largo y ancho del país, lo que representa un ahorro total para las personas en torno a 21.2 millones de pesos. Con este mensaje de Indotel a propósito de las telecomunicaciones y del compromiso de las compañías de no quitar el servicio, aunque el usuario tenga facturas acumuladas, pues quiero hacer un llamado a las distribuidoras
de electricidad, a las 3 distribuidoras de electricidad. Señores, se justifica que en los hogares donde estamos 24/7 en un tiempo de calor, la tarifa eléctrica llegue igual o incluso un poquito más alta, un poco más alta, porque estamos en los hogares y hemos estado durante todo este tiempo encerrados, hemos estado consumiendo energía eléctrica. Eso nadie lo discute, pero la queja en los negocios cerrados, en las oficinas cerradas, en la actividad económica cerrada, no es generalizada. Entonces, por favor, revisen el tema tarifario de los negocios que estaban en confinamiento, porque no es verdad que esos negocios pueden recibir una tarifa igual que cuando están en plena actividad de operación. Entonces, ojalá que haya un compromiso de revisar eso, de pedirle a la gente que lo reclame o la propia distribuidora, ver la situación con los comercios y automáticamente se da cuenta que si esa actividad no ha estado operando, no puede tener el tipo de factura que le han estado enviando. Ojalá que se reúnan y que tomen una decisión colectiva con relación a eso, porque las quejas en ese sentido son bastante bien fundamentadas. Entonces, el otro tema, antes de pasar a la agenda que le presenté, es, bueno, saludar la fusión, una nueva fusión bancaria en nuestro país, el Banco del Progreso y el Banco Scotiabank. A partir del día 1 de junio o del día 2 de junio, pues solamente va a existir el Scotiabank, es decir, el Banco de Progreso y el Scotiabank se fusionan. Ellos están publicando hoy un comunicado explicándole a sus clientes que durante del día 28 al 1 estarán cerrados para, digamos, unificar los sistemas, completar el proceso de fusión y ya empezar a poder ofrecer su servicio como un solo banco, que es el Banco Scotiabank. La noticia habla de el fortalecimiento del sistema bancario en la República Dominicana. Eso lo único que dice es que el sistema bancario se hace más fuerte en nuestro país, que se fortalece. Cada vez que se producen estas fusiones, pues está este ánimo de fortaleza. Como todas las cosas positivas, también tienen sus aspectos negativos. Lamentablemente, las fusiones pues eliminan empleos, eliminan costos. Y entonces, eso sí, siempre lo vamos a lamentar. Pero por otra parte, el mensaje es de fortaleza del sistema bancario en la República Dominicana. Entonces, ahora sí, nos adentramos en esta agenda que empieza con la desescalada que anunció ayer el presidente Danilo Medina. Era de esperarse. El mundo tiene que ir a un proceso, así como cerró, ahora el mundo tiene que ir a un proceso de apertura gradual, porque está la conciencia de que el virus no se despide por ahora, que vamos a tener que acostumbrarnos a la covidianidad, como decía el presidente Danilo Medina anoche, covidianidad, es decir, convivir con el COVID. Entonces, pues en la República Dominicana, que ha sido uno de los países donde esta situación ha tenido de los mejores manejos, es cierto que
mucha gente puede pensar que nuestra curva aún no se sabe cuál es por el tema de las pruebas, pero en la República Dominicana hay datos muy contundentes de que es posible una apertura gradual, cada quien cumpliendo desde luego con su responsabilidad, cada quien haciendo lo propio, consciente de lo que se está cuidando. No es solo la salud, se está cuidando la vida. Y no solo la vida suya, usted está cuidando la vida de sus padres, la que está cuidando la vida de sus hijos, está cuidando la vida de sus nietos, está cuidando la vida de las personas con las que usted convive. Entonces, en esta apertura gradual, tenemos que estar conscientes de eso, que lo que se hará será empezar a reactivar en un proceso que será muy gradual la economía para seguir enfrentando esta pandemia. La República Dominicana tiene 3 metas en estos momentos que la tenemos que trabajar de manera simultánea. La primera, porque nada está por encima de la salud de la gente, es justamente que esa apertura que de manera natural puede traer un incremento en los contagios, eso es de manera natural, puede traer un incremento, pero que ese incremento sea un incremento siempre controlado. Entonces tenemos el desafío de la pandemia, tenemos el desafío de la reestructuración, de la reactivación económica, y tenemos el desafío de un proceso electoral en estas circunstancias. Y de las 3 tendremos que salir de manera exitosa, tendremos que salir a camino con esas 3 grandes metas. El presidente ayer enunciaba algunas cosas que la compartimos plenamente, pues él decía, entre otras cosas, que los hospitalizados en la República Dominicana por COVID-19 han sido apenas, o no apenas, porque uno es mucho, pero han sido el 24% de las personas afectadas. El 24% de las personas afectadas han requerido hospitalización, pero de ese 24% de los que han requerido hospitalización, apenas 1.7 pues han necesitado unidades de cuidados intensivos. Entonces, nuestro sistema sanitario hasta ahora ha mantenido un control efectivo de la pandemia, lo que se refleja también en datos que él daba sobre el tiempo que duran los países en multiplicar por 2 sus casos, en duplicar sus casos. La República Dominicana estaba durando 20 días en duplicar sus casos, cosa que a otros países le está tomando una semana, mucho menor tiempo. Entonces, bueno, el asunto de la tasa de letalidad también lo hemos siempre ponderado, que la nuestra se mantiene en 3.48, la mundial es 6.68 y la de la región anda por un 6%. Es decir, si la República Dominicana tiene una baja tasa de hospitalización y tiene una baja tasa de letalidad, algo ha ocurrido importante en la detección de los casos en la República Dominicana y en su manejo. Entonces, eso es un dato importante. Entonces, bueno, él también anunció un nuevo programa de auxilio financiero
esta vez para los trabajadores por cuenta propia. Habrá un nuevo programa de auxilio financiero y ya tenemos una variación en el toque de queda. El toque de queda empezaba a las 5 p.m. Ahora el toque de queda va a empezar los días de semana, va a empezar a las 7 p.m. y será de 7 p.m. a 5 de la mañana, a 5 a.m. Entonces, esto quiere decir que antes había actividades que estaban concluyendo a las 3 de la tarde para darle chance a las personas a desplazarse y no estar expuesta a detenciones por la cuestión del toque de queda a las 5 de la tarde. Estas 2 horas más da la oportunidad a extender por lo menos hasta las 5 de la tarde algunas actividades. Ojalá que entre ellas estén inmediatamente las de los supermercados, a ver si desciende un poco esa fila que tenemos en los supermercados. Ahora, si ellos tienen 2 horas más de trabajo, entonces me imagino que eso va a repercutir levemente en una disminución de estas filas que hay que hacer para los supermercados y que hay que hacer también para los bancos en la República Dominicana. Entonces, el gobierno pone de su parte, pero aquí la mejor prevención está en la conciencia de la gente. Está en cómo yo, que ahora voy a tener la oportunidad a partir del miércoles de reactivar levemente mi actividad económica. Es leve, ¿por qué? Porque la actividad económica es una actividad siempre muy eslabonada. Mientras aquí se mantenga un cierre de las actividades, digamos, masivas, eso limita todas las demás actividades económicas. El cierre, por ejemplo, de los restaurantes. El sector agropecuario en la República Dominicana no solo ha tenido una disminución de mercado por el tema del turismo, tiene una disminución de mercado porque no están funcionando los restaurantes. Entonces, eso quiere decir que su actividad va a estar limitada. Así por el estilo, hasta que no haya una apertura total, la actividad que ustedes realizan, que no tenga relación con esa actividad también, termina eslabonada y termina siendo limitada. Pero de lo que se trata es de volver a ir acostumbrándonos a estar en producción al mismo tiempo de que estamos en prevención y estamos en protección. Ya hay muchos otros detalles de esta cuestión que lo iremos manejando pues en el programa. Con relación al tema de lo que son los manejos de la pandemia, yo le ponía como tema el caso de Bolsonaro, de Trump y de López Obrador. Estos 3 presidentes van a conseguir para la región de las Américas el liderazgo más catastrófico que haya tenido la pandemia. En España se dice que el presidente Sánchez es el peor presidente en el peor momento que haya podido tener España. El peor presidente en el peor momento. Y realmente su popularidad se ha caído, ha descendido a niveles muy bajos. Pero España no ha tenido ni por asomo los muertos que se esperan en Brasil, que se esperan en México y que ya los tiene Estados Unidos, que
que anda por los 80.000, buscando los 90.000 fallecidos, Estados Unidos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Brasil, ya Brasil tiene, en el corte de ayer, tenía 241.080 contagiados. Brasil estaría probablemente esta misma semana desplazando a Rusia del tercer lugar en el mundo en casos de contagios de el COVID-19. Pero el peor problema no son los contagios del COVID-19. Lo irreparable son las muertes. Y solamente ayer, 24 horas, 485 muertos. Hasta ahora lleva, con muy poco tiempo de la pandemia, realmente con circulación comunitaria en Brasil, lleva 16.118 fallecidos. Pero los pronósticos para Brasil y para México son sumamente catastróficos. ¿Por qué son catastróficos? Porque a estas dos economías, tanto a la economía mexicana como a la economía brasileña, la pandemia le ha llegado en un momento muy malo. Esta pandemia le llegó a México con un crecimiento en el año 2019, el último año, el corte del año 2019, de 0%, ese fue el crecimiento de México, 0%. Porque el presidente mexicano se ha empecinado en concentrar toda la inversión en la rehabilitación de Pemex, que es la petrolera estatal, pero ha hecho esa gran inversión en la petrolera estatal en unos tiempos que lamentablemente los precios internacionales del petróleo han colapsado y México no tiene ninguna expectativa, ninguna posibilidad de crecimiento económico. Entonces, crecimiento económico encima de una crisis que ya de por sí tenía otra crisis, porque es cierto que en América Latina el tema de la Gran Depresión del año 2008 no fue tan fuerte, pero América Latina ya había padecido su propia crisis, que fue la crisis del colapso de los commodities o del colapso de las materias primas. Entonces, encima de esta crisis, esas economías de América Latina que habían sacado a millones de personas de la pobreza, pero aún sacada la pobreza estaban en condiciones de vulnerabilidad, están permitiendo de nuevo que todas estas personas regresen a una situación de pobreza sin la esperanza de que haya una recuperación en un breve tiempo. Entonces, los tres han tenido la característica también de que menospreciaron el virus y empezaron tarde las medidas, y en ese sentido, por eso se esperan estos resultados tan catastróficos en estos países. Ya Estados Unidos lo tiene, pero lo que se espera para México y lo que se espera para Brasil es que le caigan atrás a Estados Unidos en cuanto a la cantidad de muertos por la pandemia del coronavirus. Entonces, pasamos inmediatamente a otro tema. Bueno, miren, este que es más corto. En Afganistán hubo un acuerdo político. En Afganistán, y a través de ese acuerdo político, pues se ha producido
se ha producido pues un entendimiento entre el presidente actual y el líder opositor. Hubo elecciones en Afganistán en diciembre. Las ganó el partido de gobierno, pero hubo unas denuncias de fraude, una serie de cosas. El partido de gobierno habría sacado el 50% de los votos, el partido opositor el 39%. En definitiva, que a partir de diciembre, Afganistán, que sabemos que vive en crisis y que ha vivido en guerra durante muchos años, que se iniciaron con la invasión soviética, Afganistán, después con la invasión de Estados Unidos a Afganistán, todo este proceso de desestabilización que solo ha conocido guerras y conflictos. Entonces, desde diciembre hasta mayo, una crisis postelectoral que se sumaba al cuadro de ingobernabilidad en el que ha vivido ese país. Entonces, ¿cómo se solucionó este problema? Llegaron a un acuerdo de división del gobierno. El presidente actual, que es el presidente Ashraf Ghani, sigue como presidente de Afganistán. Y el líder opositor, el que enfrentó a Ashraf Ghani, que es Abdullah, entonces se escogió como presidente del Consejo Nacional de Reconciliación. Y al Consejo Nacional de Reconciliación, que preside Abdullah, se le ha dado la oportunidad de designar el 50% de los cargos del gobierno. Es decir, que en definitiva el acuerdo divide el gobierno para tratar de tranquilizar un poco a ese país, a ver si encuentra un horizonte. Pero es muy difícil, señores. Es muy difícil la gobernabilidad porque Afganistán nada más lo unifica una cosa. El nivel de división interna que tienen por razones religiosas, por razones étnicas y religiosas, es tan difícil de manejar que los afganos solamente se unifican cuando están enfrentando a un extranjero. Se unificaron para enfrentar la invasión soviética. Y lo propio, el sentimiento contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero después de ahí, desde que se quedan solos, es a matarse como perro por las diferencias que tienen de toda naturaleza. Entonces es muy difícil lograr allí un grado de estabilización. Entonces pasamos al tema de las elecciones del 5 de julio. El presidente Danilo Medina ayer, entre las cosas importantes de su discurso, está el apoyo a las elecciones del 5 de julio. El anuncio de que el gobierno va a colaborar con todo lo que le requiera la Junta Central Electoral para garantizar que estas elecciones se hagan con la seguridad necesaria de lo que está ocurriendo con la pandemia. Es decir, que a pesar de la pandemia, se puedan tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que van a ejercer su derecho al voto. Dejó claro que no tiene la menor intención de permanecer más allá del 16 de agosto, que su intención es que se celebren esas elecciones y entregar a las autoridades que sean electas en esas elecciones. Esto es importante. Esto es importante porque evita muchas especulaciones. Y el que se esté difundiendo
la idea de que el gobierno no les interesan las elecciones, etcétera, etcétera. Sobre nuestro calendario electoral, hoy la Junta Central Electoral se reúne con los partidos a las 10 de la mañana para el tema del voto de los dominicanos en el exterior. Un tema que lamentablemente ha sido tomado a la ligera como un tema de campaña asociado al tema de las primarias en Nueva York particularmente. Bueno, ayer en mi columna de los domingos, pues ayer publiqué en mi columna un artículo que se titula, a propósito de lo que ha estado pasando en Nueva York, sobre todo. Ese artículo se titula Las razones de Adriano. Me refiero a las razones de Adriano Espaillá. ¿Por qué Adriano Espaillá ha estado, pues, haciendo lo que está haciendo? Y entonces digo lo siguiente. A pesar de que tanto el gobernador Andrew Cuomo como la dirigencia del Partido Demócrata habían determinado que las primarias demócratas programadas para el 23 de junio resultaban contrarias a la política de distanciamiento social y a todas las medidas de seguridad para contener la pandemia de COVID-19 en Nueva York, una de las ciudades del mundo más golpeada por el virus, una jueza federal entendió que la suspensión dispuesta bajo esas preocupaciones afectaba el derecho fundamental de elegir y ser elegido y la anuló. En consecuencia, a partir del 23 al 27 hay primarias para las presidenciales, congresuales y otros puestos de elección, en la que participa de nuevo el congresista Adriano Espaillá, con amplias posibilidades de ser reelecto. Y ojalá que así sea, porque es el dominicano. Aunque, lamentablemente, cuando la identificación con los intereses de su país de origen coliden con los otros componentes de su base electoral, no ha vacilado en hacer lo que ha entendido más adecuado para sus propios intereses, como por ejemplo la bestial campaña internacional de la que fue objeto la República Dominicana por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Su posición fue contraria a la de la República Dominicana. Y como ocurrió con la campaña negativa que padeció el turismo en el año 2019, aunque subsanó unas declaraciones desfavorables que había ofrecido en principio con un viaje a RD a pernoctar en hoteles turísticos para demostrar su seguridad. Hay que entender que la mayoría de su base electoral está en las vecindades afroamericanas que mantuvieron por 46 años al ex representante Charles Rangel como su líder indiscutido. Pero el seguro de vida de Espaillá lo representa la comunidad de origen dominicano, que no es mayoría, pero su voto masivo tiene peso, por lo que para él resulta fundamental entusiasmar a esa base electoral y llevarla a las primarias. Pero los que están en capacidad de ayudarlo como nadie a esa movilización son los partidos dominicanos, con mucho mayor poder de convocatoria que los clubes, entidades comunitarias y de otra naturaleza. Pero no hay tema que active más a los partidos dominicanos que las elecciones dominicanas. Y si no hay expectativas sobre ellas, permanecen de brazos cruzados, razones por las cuales se ha puesto al frente de una cruzada para encender las expectativas sobre la posibilidad de que los dominicanos en el exterior ejerzan su derecho al voto en las elecciones del 5 de junio sin medir las consecuencias. Entonces, no es malo que Adriano Espaillá se haya puesto al frente de esta cruzada con el objeto, desde luego, el objeto de él, como lo explico en este artículo, es que él necesita que los dominicanos voten en las primarias demócratas. Pero si los partidos dominicanos no están activos porque no hay expectativa de elecciones, entonces él no va a conseguir que esos partidos que tienen la mayor cantidad
el mayor poder de movilización de votos dominicanos le ayuden en las primarias del Partido Demócrata. Para él es fundamental que los dominicanos vayan y voten. Entonces, perfecto. Que él quiera eso no es malo, porque tampoco es malo el propósito de que la gente ejerza el derecho al voto. Ese es un derecho constitucional y él está luchando porque el dominicano pueda ejercer un derecho constitucional. Lo lamentable es que eso se haga sin medir consecuencias, sin importarle lo que eso represente, porque hasta ahora lo que la alcaldía de Nueva York ha comunicado a las autoridades dominicanas es que se mantienen las mismas medidas que habían adoptado, que otros países pues han decidido por elecciones no presenciales y que están pendientes de la decisión del gobernador sobre ese tema, que tampoco ha variado. Pero ustedes creen, señores, que el tema de la celebración de elecciones en la diáspora es solo por el tema de la pandemia. Aquí hay que decir una cosa, que la Junta también tiene que ser sincera. La Junta en esa reunión con los partidos políticos debe decirle: nosotros no hemos preparado, no hemos montado las elecciones en el exterior. Para ponerle un solo ejemplo, las elecciones en el exterior la montan lo que se llaman las OCLE. Las OCLE son las oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior. En la gestión anterior, en la junta anterior, las OCLE estaban todas operando 6 meses antes de las elecciones. Es decir, que se empezó no menos de un año antes de la celebración de las elecciones a montar las OCLE. Hoy las OCLE, particularmente por ejemplo en casos como el de Nueva York, ni siquiera está esta entidad debidamente constituida. Es decir, la entidad que va a organizar las elecciones no está estructurada en Nueva York. En la Junta Central Electoral, para poder llevar a cabo unas elecciones, esto es independientemente del cuadro de la pandemia, que está ahí y es una realidad. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo que vimos en el ejemplo de las elecciones en las que votaron los dominicanos anteriormente fue que con más de un año de antelación se estaban haciendo actividades de motivación del voto en Estados Unidos, conciertos con artistas dominicanos para el empadronamiento y una serie de cosas, y una campaña dirigida a motivar las elecciones. No, ahora no está ni siquiera la estructura que debe organizar las elecciones. Y si no está eso, no está el personal. No se ha preparado la gente que debe hacer eso. ¿Con qué tiempo se va a preparar si eso fuera posible? Entonces la Junta debe ser sincera y decir: miren, esto es verdad que está la pandemia, y la pandemia de por sí es un grave obstáculo, porque es un obstáculo que incluso no puede ser resuelto por nosotros, escapa a nuestro control y todas las comunicaciones que tenemos, independientemente de la lectura que le ha querido dar a Adriano, que en ese sentido creo que ha sido desconsiderado con las autoridades dominicanas, tratando de presentarlas como mentirosas. Independientemente de esa lectura, todas las comunicaciones lo que le piden encarecidamente al país es que busque un método no presencial, que lamentablemente no lo tenemos para estas elecciones. Pero independientemente de eso, también ha habido una incapacidad de la Junta Central Electoral para el montaje previo. Sí, no tiene nada estructurado para el montaje previo en unas elecciones en el exterior. Entonces, eso se puede dar con un mes de anticipación y una pandemia. Un trabajo que hay que hacerlo por lo menos con un año de anticipación para poder montar unas elecciones. Entonces, están esas dos cosas. Está la pandemia, pero está el hecho de que en realidad no hay nada hecho para poder realizar votos en el exterior, independientemente de la situación de todos estos lugares, porque no es solo Nueva York. Estamos hablando de qué? Bueno, estamos hablando de 595,000
879 votos. Pero está el caso de Nueva York, Boston, New Jersey, Filadelfia, Reading, Washington, Miami, Orlando, Panamá, Puerto Rico, las Islas del Caribe y Venezuela. Y está en el caso de Europa, Barcelona, Madrid, Milano, Holanda y Suiza. Señores, en ninguno de esos lugares, además de que las autoridades tienen sus particulares medidas, tenemos nosotros estructurado en estos momentos el montaje de unas elecciones. Entonces eso hay que admitirlo, y tiene que admitirlo la Junta. Tiene que admitirlo la Junta para que después responsabilidades que son de la Junta no se estén atribuyendo a ajenos y no se estén atribuyendo a otros partidos. El PLD también tiene que ser preciso en eso. PLD tiene que ser preciso en eso para que no le estén atribuyendo responsabilidades ajenas, porque no hay elecciones, repito, en el exterior. No habrá elecciones en el exterior. Número uno, por la razón de la pandemia. Número dos, porque no fueron montadas esas elecciones en el exterior. Cambio y fuera.